Ya estamos grabando, sí señor. A ver, si nos enteramos. Pues bueno, disculpad por el retraso. Estoy con el ordenador de mi hijo pequeño, que efectivamente va como el caballo del malo, pero por lo menos funciona. Al contrario que el mío, que es más viejo y no funciona. Efectivamente tendré que pedir prestado para comprar un nuevo o intentar apañar este. A ver, os cuento, la idea que tenía hoy en la clase, a no ser que os ocurra algo diferente y lo digáis muy rápidamente, era continuar un poco con la de la semana pasada. ¿Os recordáis que hablamos de la eulabeia, del cuidado selectivo, del proceder cuidadoso? ¿Parece bien? Es que la verdad es que el tema se las trae y me quedé con ganas de más. Solamente por si alguno de los que estáis conectados no habéis visto la clase de la semana pasada, en cualquier caso para que sirva de cementerio de unión con la de la semana pasada, pues recordar que hablábamos de las dos etimologías de la palabra religión. ¿Recordáis? Había una que venía de religare, que tenía que ver con reconectarnos, con mantenernos en conexión, pues con Dios, ¿no? Fundamentalmente, pero también con nuestros semejantes, con nuestros prójimos con los cuales formábamos una iglesia, es decir, una iglesia que es lo mismo que una asamblea, a todo esto, porque la iglesia a veces tenga un poco de asambleario, ¿verdad? Y la otra etimología de la palabra religión tenía que ver con relegere, que era releer, es decir, leer una y otra vez los textos sagrados, considerarlos con toda veneración como manera pues de nuevo, de tener relación con lo sagrado, ¿no? Con lo luminoso. Bien, lo que veíamos es que Kerenyi, uno de mis filólogos preferidos, decía que en ambas etimologías, en ambas acepciones, de fondo, si queréis, había la presencia de algo compartido y que él caracterizaba como un proceder cuidadoso, como un hacer las cosas con una cierta atención, con un cuidado, y que había que aplicarlo tanto al religarse con los otros como al rever, al volver a considerar los materiales de la tradición sagrada, ¿no? Lo que había de común entre una etimología y otra, por tanto, era ese proceder cuidadoso. Y eso no se lo sacaba Kerenyi de la manga, sino que lo relacionaba con una palabra fundamental para entender la religiosidad en Grecia, que era la eulabeia. Eulabeia, que significaba justo eso, circunspección, cuidado, atención, etcétera. Y tan importante era que para los griegos era una diosecilla de estas que tenían, pero una de ellas era esa, la diosecilla. A nosotros nos interesaba porque de alguna manera ese ser cuidadoso, ese proceder con atención, nos parecía que era fundamental, fundacional, si queréis, para la experiencia estética. Veíamos que si no nos acercamos con cuidado, con atención a las obras de arte, por supuesto, pero incluso a los objetos de la naturaleza o a los objetos que encontramos por la calle, no habría experiencia estética. Tenemos que mirarlos de verdad, no pasar los ojos por encima, sino ser capaces, de alguna manera, de verlos por primera vez. En ese ser capaces de ver por primera vez las cosas, de verlas como si se nos aparecieran, éramos capaces de percibirlas estéticamente. Veíamos que ahí se nos mostraban todos los valores que tenían las cosas, os acordáis, os hablaba de Wittgenstein y de aquel ver las cosas subespecies eternitatis que decía Wittgenstein, es decir, como si fueran eternas, es decir, en todo su espacio lógico, con todas las relaciones posibles que serían capaces de establecer. Recuerdo que estaba en la clase de Melanie, no sé si estará hoy, Melanie Pindado, y decía que si eso era estetizar. Por eso me picó para hacer la siguiente clase también sobre el tema, porque es que justamente veíamos que es lo contrario de estetizar. Porque estetizar, normalmente lo que entendemos por estetización, es casi un pasar por encima. Es casi un no dar voz a las cosas mismas, no fijarnos en lo que nos están diciendo, sino bueno, convertirlas en una especie de cuento, de expediente más o menos que acaba bien, donde no hay aristas, donde no hay nada disonante y donde todo es bonito a base de darle flujo, ¿no? de ignorarlo, de hecho, ¿no? Si la estetización es una manera de ignorar el mundo, la atención cuidadosa, esa circunspección, la eulabeia sería una forma al revés de verlo en toda su pregnancia, en todo su poder, en toda su potencia, ¿no? Esto, de entrada, ya es una fricada, porque de hecho, si vais al prólogo de la ética de Harman, mi querido Harman, él ya habla en el año 26 de que el mundo es un mundo apresurado. Él dice que el hombre moderno es el embotado, el que tiene prisa, el que va de culo.
el que por tanto es incapaz de prestar atención, de ver las cosas tal como son, es decir, llenas de sentido, llenas de riqueza y por supuesto de ver a los demás. Por eso hay en esa especie de proceder cuidadoso de atención en la Eulabella, no solamente teníamos algo que vinculaba lo estético con lo religioso antiguo, si queréis, sino también con lo ético, por este sentido de Harman. Es decir, ese ir con cuidado, ese fijarnos de verdad en nuestros semejantes, en las criaturillas, personillas que nos rodean, y de alguna manera ese atenderles, ese hacerles caso, ese darles voz y darles pie y darles de todo para que se manifiesten, es la garantía de una experiencia estética, pero también es el paso previo para cualquier funcionamiento ético. No decís ni mu, espero que estéis entendiendo algo en este siguiente. ¿Sí? Porque no se haya cortado esto, estoy aquí hablando a la maquinita. Vale. De acuerdo, me alegro mucho. Entonces, de lo que se trata es eso, de que tenemos una clave, una pieza que nos sirve, fijaos que bien, para conectar lo estético con lo religioso mediante esa especie de actitud, de modo de acercarse a las cosas, pero que a su vez es una garantía de lo ético, por esto que os digo, porque es la condición sin la cual no podemos ver toda la riqueza de valor que está en los demás. Porque al fin y al cabo, ¿cuál es el planteamiento ético fundamental? Desde, bueno, la tradición cristiana si queréis, pero también desde la tradición clásica y desde Kant. Y volvemos con ello a la República de los Fines, el no tratar a los demás como si fueran medios, como si fueran monigotes, sino tratarles como fines en sí mismos, como algo digno de cumplirse, como algo digno de manifestar lo que tiene dentro, sean nueces o naranjas, y lograrse y cumplirse, ¿no? De alguna manera el proceder cuidadoso, la Eulabella, de nuevo, insisto, es la garantía para que ese valor de los otros, ese valor de nuestros semejantes y de las cosas que hay en el mundo, de lleno se manifieste. De hecho, fijaros qué bonito, porque Danto, nuestro aborrecido, o mi aborrecido Danto, viene a decir que Duchamp, la transformación del arte, bueno, todo este tipo de historias, lo que viene a decir Danto es que con Duchamp se acaba la experiencia estética, porque ya no hay, de alguna manera, nada que ver en la obra de arte, es todo intelectual, ¿no? Pues a lo mejor cabría una lectura contrapuesta, porque de hecho Duchamp lo que hace, si os fijáis con el botellero o en el taburete o en el urinario, es justo ese momento casi, como diría Simón, auroral, ¿no? Ese momento en que amanece para el objeto y de ser un vil objeto utilitario se convierte en otra cosa, aunque sea en objeto de reflexión, que también, o objeto de contemplación estética, objeto que de alguna manera le permitimos fluir. Pues bien, ese permitir fluir, ese dejar que las cosas sean, eso es el momento de la Eulabella, ¿vale? Y además, fijaros que también tiene, por eso mencionaba la República de los Fines y la autonomía modal, ya vamos ahí, una resonancia claramente política, porque nos tenemos que organizar de tal manera que nuestro arte, por así decir, nuestra sensibilidad estética, sea una especie de entrenamiento, una especie de gimnasia, si queréis, para el tipo de vida ética y política que queremos vivir, y no permitir que nadie nos lo arrebate, justo eso. Ahí tendríamos una especie de enlace. Me estáis siguiendo, ¿verdad? Esto es relativamente sencillo. Es que es súper raro verme en la pantalla así quedándose muñecos, como que el pensamiento también se parase de repente. Con esto tampoco tenemos que confundirnos. Quería daros esta clase sobre todo para los que vayáis a trabajar temas pues más de este orden, de implicaciones éticas o políticas, ¿no? Tampoco tenemos que confundirnos y pensar que todo es lo mismo. Por el hecho de que haya un mismo proceder cuidadoso en la base de todos esos comportamientos éticos, políticos, religiosos, estéticos, no significa que todo sea igual. Me estaba acordando de mi santo padre, que cuando salía, las pocas veces que salía de viaje el hombre, se llevaba su cámara y se convertía en fotógrafo, se convertía en artista. El hombre se tumbaba en el suelo debajo de una iglesia y se ponía a hacer una foto desde abajo, tirado. Mi madre se sonrojaba. Pero el hombre, de alguna manera, estaba viendo esa torre, esa iglesia, esa fachada por primera vez. Un poco como hacen los turistas cuando van por Madrid andando, que se paran a mirar las fachadas de los edificios, y miran los árboles, y miran las perspectivas, cosa que la gente que vivimos en Madrid no hacemos nunca. Se distingue a un visitante, a un turista de un lugareño. Los lugareños no nos maravillamos ante nada, no nos detenemos ante nada, no le prestamos atención.
En cambio, los turistillas, algunos turistas, no todos obviamente, algunos turistas vienen con mucha prisa, parecen madrileños. Los pueblerinos como mi padre cuando salen sí se fijan, sí le dan bola a las cosas. Claro, os cuento esto para que veáis la diferencia con el artista de verdad. El arte, si os recordáis, en Grecia se decía tecné. Tecné, que obviamente viene a significar técnica. Bueno, ha salido con una W, pero tenéis clara la referencia, ¿verdad? Para los griegos el arte era era técnica, porque de hecho lo que diferencia a un fotógrafo, yo que sé, como Sebastián Salgado del bueno de mi padre, es que Sebastián Salgado tiene técnica. Es decir, sabe hacer las cosas de un modo específico. ¿Y qué es ese saber hacer las cosas de un modo específico? ¿Qué es lo que sabe Sebastián Salgado que no sabía mi santo padre? Pues seguramente sabe construir lo que Lukács llamaba medios homogéneos. Hace un par de años debía dar una clase, estará grabada por ahí junto con las demás 45 horas de grabaciones, que iba sobre esto de los medios homogéneos. Un medio homogéneo es siempre algo, una experiencia, un material, construido deliberadamente y de modo tal que tiene una alta coherencia interna para proporcionarnos precisamente el trampolín, por así decir, a una experiencia diferenciada. Es decir, cuando un músico compone una sinfonía, evidentemente no la está tarareando por la calle sin prestar atención o no la toca en cualquier lado. Podría hacerlo como experimento vanguardista, ¿no? Pero normalmente la escuchas en una sala de conciertos donde hay unas normas de entrada, de acceso, hay un momento de silencio, empieza la pieza, empieza, continúa, se acaba. Y ahí tenemos un medio homogéneo. La sala de conciertos es un medio homogéneo, es decir, una pieza de música tocada en la sala de conciertos, como lo es de alguna manera una propuesta visual que está situada precisamente, que clásico me estoy volviendo, dentro de un marco y en una sala de exposiciones o en un museo, donde queráis. Si no existen esas condiciones, si no se generan, las generamos nosotros. Es decir, cuando yo voy por la calle y me encuentro un montón de basura y la contemplo estéticamente, le hago a mi manera una especie de marco, le hago un paréntesis, le hago un pedestal, la coloco de tal manera que la diferencio del resto de cosas. Y suspendo, decía Lukács, que fijaros que era marxista y revolucionario, suspendo temporalmente las finalidades prácticas, las preocupaciones prácticas, la prisa que tengo, el hambre, lo que me corroe la cabeza, y me centro en esto, le presto atención. Pero le presto atención de un modo específico, de un modo construido, de un modo internamente coherente, insisto. Y eso es el medio homogéneo. Y para hacer un medio homogéneo, si eres músico, si eres fotógrafo, si eres pintor, necesitas técnica. A ver, que hoy está Alejandro conectado desde Cádiz y siempre pregunta, ¿profesionalmente hay diferencias de espectador y artistas? No estamos en el tercer baño. Vamos a ver, eso es lo que mi maestro Simón llama democratitis. Claro que hay diferencia entre espectador y artista, aunque más no sea porque alguien al que llamamos artista o que pretende presentársenos como un artista, piensa en el flamenco, Alejandro, es alguien que se lo ha currado, es alguien que lleva años trabajando una técnica. Eso no quiere decir que el artista sea una especie de semidios o alguien al que debamos bajarnos los pantalones de modo inmoderado. Significa simplemente, vuelvo a los griegos, alguien que tiene una técnica, alguien literalmente que se lo ha currado. Igual que se lo puede currar, yo puedo arreglar un grifo roto, pero no soy fontanero. El fontanero tiene técnica. Esa técnica está ahí. ¿Qué pasa? Que la técnica del fontanero no genera medios homogéneos. Que podría hacerlo, ¿no? Si lo hiciera, si generase un medio homogéneo, sería un artista de tomo y lomo, por así decirlo, ¿vale? Entonces no es una cuestión jerárquica, eso es lo que supongo que diría Foucault. No es una cuestión de pastor y rebaño, porque entre pastor y rebaño hay una diferencia ontológica brutal, ¿no? El pastor conduce el rebaño y usa las ovejas, de hecho, no como fines, sino como medios, ¿no? Puesto que le rebana la lana y se las come el día, el lunes de Pascua en forma de chuletas. Entre artista y espectador hay una colaboración, hay un respeto. Yo voy a escuchar a un cantador flamenco y evidentemente, aunque yo canto, vamos, divinamente, pues prefiero escucharle a él. Y eso, ¿por qué? Porque reconozco que tiene una técnica y un desarrollo al que voy a escuchar. A su vez, yo soy filósofo y a lo mejor el cantador tiene grandes ideas, pero prefiero escuchar mi clase o leer mi libro y permitirme hacerlo. Hay un cuidado mutuo, si os fijáis. Ahí nos cuidamos unos a los otros. Yo voy a escuchar al cantador y le cuido, manteniéndome callado y dejándole decir lo que tiene que decir, dejándole hacer lo que tiene que hacer con técnica,
construir su medio homogéneo para, al fin y al cabo, aportarme a mí algo, ¿sabes? Que es precisamente una experiencia diferenciada. Y a su vez, el cantador me cuida a mí, dándome aquello mejor que ha conseguido aquilatar, que ha conseguido reunir con toda una vida dedicada a ello, que es su quehacer, en este caso profesional. ¿Separar lo político de lo profesional, Alejandro? Hombre, pues claro. Son churras y merinas. Es decir, que aunque yo recuerdo que en la Segunda República, durante la Guerra Civil, en estos procesos de revolución y tal, no, pues tiene que cobrar lo mismo la cantante de ópera que el que barre las colillas. Bueno, yo no voy a entrar si tienen que cobrar lo mismo, ¿no? Pero que hacen trabajos diferentes, sí. Y no quiero decir que el cantador de ópera o el cantador, la cantante de ópera o los filósofos no podamos barrer colillas. Claro que podemos y no se nos caen los anillos. Pero desde luego hay cosas que, bueno, esto es teoría de estratos, ¿no? Cosas que de alguna manera podemos aportar a otros niveles y que bien está para todos y para todas que lo podamos. Esta sería un poco una de las conexiones de la historia. He explicado muy rápido lo del medio homogéneo. No sé si lo teníais presente de alguna otra clase antigua, pero os ha quedado claro, ¿no? Lo pilláis bien. Lo pillamos. Salvari sí lo ha pillado. Vale. Ya tenemos 3 o 4 sís, pues vale, genial. Vale. Esto de los medio homogéneos os lo explicaba precisamente para que entendierais que lo estético sí tiene una especificidad, sí que es algo diferenciado porque sucede mediado por una técnica, por una técnica, y apuntando a construir medios homogéneos que son los que nos permiten, os acordáis eso también de Lukács, ser hombres, mujeres, enteramente, al tener ese tipo de contacto con esa experiencia estética, al jugar con ella, al meternos en ella, ¿no? Ese es el juego, de alguna manera. Pero que sea así de específico no quiere decir que esté aislado por completo del mundo en general, sino que de hecho esa plenitud de valor, esa plenitud de experiencia que estéticamente conseguimos resuena, por así decir, con lo ético, con lo político, hasta con lo erótico, resuena con el resto de nuestra vida, nos es íntimamente relevante. Pero, y eso es adorno, si queréis, para que nos sea relevante, para que precisamente afecte a nuestras vidas y resuene en todo el conjunto de nuestras vidas, tenemos que construirlo como algo deliberadamente rico, deliberadamente complejo, tramado, coherente, ¿verdad? Algo homogéneo, es lo que vamos. Entonces, insisto, esto es una idea muy clara en Adorno, si trabajáis con la teoría estética de Adorno, para que el arte tenga una fundamentación, para que tenga una rentabilidad, si quieres llamarle así, o una dimensión política, tiene primero que ser arte. Vamos, yo no lo centraría solamente en el arte, en lo estético en general, ¿no? Para que una experiencia estética resuene en todos los ámbitos de nuestra vida, tiene que ser un pedazo de experiencia, como diría Lewis, y tiene que estar bien tramado. Lukács nos explica cómo se trama eso. Ahí está la teoría del medio homogéneo, ¿vale? Hay otra cosa que quería deciros, porque ya nos estamos pasando de la hora, aunque hemos empezado tarde, y es que la eulabella, el cuidado, la atención selectiva esta que estamos viendo, también se diferencia a lo largo de los ejes propiamente modales, hacia el modo de la necesidad, que es el modelo repertorial, ¿os acordáis? Y hacia el modo de la posibilidad, que es el modelo disposicional, de lo experimental, donde nos ponemos nosotros mismos en juego. Es decir, hay un cuidado que tenemos que poner en juego, que tenemos que aplicar cuando de alguna manera vemos una obra desde el punto de vista repertorial, desde el punto de vista en el cual completa un lenguaje, redondea una poética, define un sentido. Toda esa dimensión es la dimensión de lo necesario, de lo repertorial. Y a su vez nos hace falta también cuidado incluso para jugar. Para jugar con mis críos o para jugar con cualquiera, tienes que ser serio, tienes que ponerte a ello, tienes que atender al juego. No hay nada peor que jugar con alguien que está despistado, que está mirando para otro lado, tratando de darle cachetes. Si jugamos, jugamos. Pues esa especie de atención, la atención del que experimenta, del que juega y la atención del que de alguna manera se somete a un lenguaje, se pliega, acepta de alguna manera sus exigencias, sus necesidades, son los dos tipos de necesidades, los dos tipos de atenciones, de cuidados que modalmente se nos exigirían. Disculpad. Eso sí que puede surgir a pesar de la política. Claro, que pueda surgir a pesar de la política, porque la política normalmente no es el arte de hacer que todos seamos fines en nosotros mismos, sino, como sabéis,
Habitualmente la política es el arte de tratarnos a todos como borreguillos y de instrumentalizarnos malamente. A eso se le ha llamado política y no lo es. Como se dice ahora, le llaman política y no lo es. ¿Vale? A ver qué dice Alejandro. La artística. Bueno, la resistencia del medio homogéneo, no sé muy bien a qué te refieres, Alejandro, por qué limitas la riqueza de la obra artística. De hecho, yo pensaría, en términos eléctricos, si os acordáis de la teoría eléctrica, que cuanta más resistencia ofrece una obra de arte y un libro de filosofía, cuanto más se te resiste, más gusto te acaba dando. Eso es una ley absolutamente, una ley categorial, que diría Hermann. Es una cosa de sentido común. Cuanta más resistencia nos ofrece, cuanto más de alguna manera nos va a costar vencerlo, más riqueza va a tener. Porque nos exige más, nos tensa más. Solamente cuando cuando ofrece tanta resistencia, como algunos libros muy pesados, de los que no voy a hablar aquí ahora, de algún autor patilludo, cuando ofrece tanta resistencia que no hay manera de hincarle el dientecillo, solo entonces efectivamente no hay comunicación, no hay acoplamiento, y entonces sí que efectivamente no hay experiencia estética de ningún otro orden, ¿vale? Lo que sería ser mediocre, Faust, sería precisamente un medio homogéneo que no lo fuera, que estuviera despistado, que no estuviera centrado, que no retuviera nuestra atención, o que nosotros no se la prestáramos, o que el artista, en ese caso, careciera de la técnica suficiente para hacer una obra de teatro o hacer una novela que retuviera nuestra atención, que nos captara, que nos mantuviera de alguna forma en vilo, ¿verdad? Porque solamente en ese mantenernos en vilo estamos jugando el juego que el artista en este caso nos propone. ¿Vale? Lo malo de mucho arte contemporáneo y lo malo de disolverlo en la vida cotidiana es que precisamente perdemos esa densidad específica del medio homogéneo. Perdemos la capacidad precisamente de entusiasmarnos, que da, de ser transportados, ¿no? De ser llevados por los diosecillos, por quien sea, ¿no? Marga Robles se tiene que ir. Pues adiós, Marga. Hablamos luego. ¿Vale? Bien, a ver. Entonces, lo vamos a ir dejando nosotros también aquí, ¿vale? Porque me toca ver la cena esto con ellos. Y alguien tiene que hacer la cena. Vale. Bueno, había puesto aquí algunas citas que quería compartir con vosotros. Porque de hecho, esto de la Eulabella, del cuidado, estoy cagando, ¿eh? Vale, claro. Esto de la Eulabella y del cuidado y de la dimensión ética y política del mismo nos va a llevar de cabeza hacia la gran discusión que tenemos tantas veces sobre la autonomía moral. ¿En qué consiste esa autonomía moral? Y tenía aquí una cita de la ética de Hermann, que no me resisto a copiaros, y que dice: el objeto de toda filosofía práctica, estética lo es en el más alto grado, no puede ser nunca, dice Hermann, el tutelaje y la sujeción del hombre o de la mujer bajo un esquema, sino su elevación a la plena mayoría de edad y capacidad de responsabilidad. Muy ilustrado nuestro Hermann. Solo la emancipación del hombre es su verdadera humanización. Y es casi marxista. O sea, solamente somos verdaderamente humanos, verdaderamente personillas, cuando nos emancipamos. ¿Y qué es emanciparnos? Emanciparnos es emanciparnos a nosotros y emancipar a las personas y las cosas incluso que nos rodean, dejando a ellas ser y dejándonos por tanto ser a nosotros. Es decir, constituyéndonos como fines, ¿vale? Claro, es que lleno de implicaciones. Con esto quiere decir que la Eulabella, el cuidado selectivo, la actitud estética o la actitud ética no se casan nunca con ninguna ideología, con ningún programa concreto, con ningún catecismo, ¿verdad? Ahí Hermann es muy militante y siempre dice que la ética, suya al menos, y también, no tiene nada que ver con ninguna moral o con ninguna religión, sino que es directamente un programa para la plena emancipación del hombre. ¿Vale? Ser autónomo tampoco es estar solo, compañera. No, compañero, Pau. Ser autónomo es precisamente darte cuenta de que tú, igual que yo, igual que cualquier otro, tenemos una específica mirada para el valor. Somos capaces de ver y de acoplarnos con algunas cosas. Y esas cosas que vemos y con las que somos capaces de acoplarnos son los que definen nuestra propia vidilla, nuestro propio plan, ¿verdad? Y en ese sentido no tenemos por qué estar solos, porque de hecho podemos compartir esa mirada para el valor con un montón de gente, con una comunidad de gusto, como decía Kant, ¿no? Y a los que nos guste Sostakovich, pues o Rocío Jurado, se nos saltan las lagrimillas juntos. Y ahí somos autónomos porque hemos escogido de alguna manera y hemos construido cuidadosamente
la mirada para el valor que nos define y lo hacemos con otro. Por lo demás, aquí nunca somos del todo mineros desquiciados, nunca somos del todo llaneros solitarios, sino que al fin y al cabo estamos pululando, estamos indagando en lenguajes, en categorías, en valores que son fundamentalmente compartidos. Solo en tu interior, ahí sí, en tu interior no puedes estar solo. No obstante, mientras haces con el lenguaje, estás siempre súper bien acompañado. Y hay un montón de gente en tu cabeza. Y toda la gente que ha hablado tu lenguaje, lo digo literalmente, ¿no? No quería acabar acá. Quería acabar la clase, de hecho, con un par de citas de mis biólogos preferidos, de Kaufman y de Goodwin y estos, porque de hecho estos tipos están llevando este principio de autonomía o de autoorganización o de autopoiesis, coger el auto que queráis, lo están llevando a términos biológicos para explicar precisamente la evolución y para explicar un montón de cosas. Aquí hay una cita de Kaufman que dice: la autoorganización se puede entender como el proceso en el cual las interacciones locales entre los elementos de un sistema producen patrones emergentes de comportamiento. Aquí, bueno, dejo la cita en la pantalla para que lo leáis con calma en vuestro interior, en la soledad de vuestro interior, pero de lo que está hablando es de lo generativo, de lo que emerge, de lo que está y no estaba, y que no es, por así decir, el regalo de ningún dios, no es el regalo de ningún creador, sino que es algo que emerge precisamente en función de procesos de autoorganización. ¿Vale? Nada menos. Os lo voy a dejar. Bueno, os meto otra cita de Kaufman para rematar y luego volveré atrás para quien quiera leer la cita con calma, la anterior, que es más larga. Esta dice que la autoorganización, es decir, la autonomía, es la precondición de la capacidad misma para evolucionar. Solo aquellos sistemas capaces de organizarse a sí mismos, espontáneamente, pueden ser capaces de seguir evolucionando. Esta es una gran cuestión. Y si lo maduramos, con la que está cayendo entre unas y otras, entre la crisis ecológica y la financiera y todas las demás, pues a lo mejor nos vendría bien intentarnos la ropa y ver si somos capaces de autoorganizarnos, precisamente para poder evolucionar, que es, como quien dice, para poder seguir estando vivos y vivas. Y con estas tan trascendentales conclusiones remataremos esta breve clase y me iré a hacer la cena a mis hijos, que ya son horas. Y si no me autoorganizo para hacer la cena, me van a autoorganizar ellos de echando directas. ¿Vale? Pues si os parece lo dejamos ahí, a no ser que tengáis alguna pregunta, como siempre, de estas que no vayan a dejar dormir esta noche. Y luego me siento fatal si pienso que os revolvéis en la cama por no poder dormir. Ahí la tenéis. ¿Vale? Venga, pues que fluya. Cortamos esto.